Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Sean todos bienvenidos a otra edición más de Barómetro, programa número 70, programa número 70 en esta octava temporada en la televisión regional de Magallanes, octava temporada en Pingüino Multimedia. Estamos comenzando el programa para presentar en este primer bloque a un gran invitado, el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Víctor Stenger. Víctor nos escucha, nos ve a través del Zoom. ¿Cómo ha estado? Bienvenido al Barómetro. He estado bien. ¿Cómo está usted, Ignacio? Tratando de salir de esta pandemia como todos los ciudadanos y sin parar de trabajar, haciendo bastante teletrabajo para el diario, pero haciendo el Barómetro en televisión acá en el estudio, pero con los invitados como usted a través del Zoom. Qué bueno, me alegro mucho que sus entrevistas se mantengan de la misma forma como lo hace regularmente. Sí, es diferente, es una forma diferente porque siempre es conveniente en el cara a cara con el entrevistado, el poder ver las reacciones que tenga el entrevistado ante los ojos de uno cuando uno le hace una u otra pregunta, pero nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad que es para los periodistas también poder entrevistar y poder ocupar la tecnología. Yo creo que en eso el Zoom o el Skype o las diversas plataformas digitales han llegado para quedarse. Un placer, ministro, tenerlo en este programa del Barómetro. Segundo periodo como presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Víctor Stenger. Sí, exactamente. Este es mi segundo periodo como presidente de esta Corte y que pienso que va a tener una tremenda importancia dentro de los anales de esta jurisdicción. Porque todo el mundo va a recordar, así como lo hacemos cuando ocurren los grandes cataclismos, los grandes terremotos, el año 1960, 1985, 2010, el 2020 va a tener como sello la pandemia. Así es. Y cuando se acuerden quién fue el presidente de la Corte de Apelaciones, don Víctor Stenger, el año de la pandemia. ¿Y quién conducía el Barómetro? Don Juan Ignacio Ortiz. Así es, nos van a ver en los archivos. Entonces, claro, en los archivos, veamos quién estaba en el... Y se van a preguntar ellos, bueno, ¿y cómo resolvieron sus problemas ellos? Pues, digan usted, este señor que hacía la entrevista en directo, cara a cara, claro. ¿Cómo se la arregló para hacerla a través de la vía virtual? Bueno, quizá en esos años, ¿qué otra alternativa van a haber? Al menos tenemos esa ventaja. Ministro, este es su último periodo como presidente de la Corte de Apelaciones. Así es, sí, porque yo ya el próximo año yo cumplo 75 años y voy a jubilar. Claro. Así que ya después no puedo continuar más en el Poder Judicial. Víctor Stenger estuvo mucho tiempo en Punta Arenas, o sea, permanece mucho tiempo en Punta Arenas. ¿Por qué decide la capital magallánica para ejercer labores en el Poder Judicial, Víctor? Oiga, esto realmente es bien especial, porque yo conocí esta zona el año 1965, cuando vine en gira de estudio. Mi último año de la Escuela Normal, hicimos una gira de estudio que desde el primer año
se fijó como meta llegar a Punta Arenas. Claro. Entonces nosotros durante los 6 años que estuvimos en la escuela normal, teníamos como meta llegar a esta extrema ciudad. Estamos hablando del año 1960, 1959, cuando aún éramos unos niños. Bueno, y cuando llego a Punta Arenas, la verdad es que quedé encantado con la ciudad. Yo llegué para el año nuevo del año 1964 al año 1965 y quedé atrapado por esta ciudad. Realmente encantado, encantado. Eran otros tiempos, era otra ciudad, daba la impresión que uno llegaba a una ciudad de Europa. Y bueno, y después por circunstancias muy especiales tuve la posibilidad de postular a esta zona el año 1994 como juez de porvenir y después como secretario de esta corte el año 1995 y 1996 y después por situaciones muy especiales, desgraciadamente me tuve que ir a Santiago. Y después, ya por situaciones más bien de salud, opté porque los últimos años de mi carrera los terminara en esta ciudad. La verdad que soy un enamorado de esta región y es como mi segunda ciudad, porque la primera es Curicó. Y una vez que jubile, Víctor, ¿se queda en Punta Arenas algunos años? ¿Qué piensa hacer? Mire, es una pregunta que tenía hace poco tiempo, porque el 50% de mi corazón estaba aquí y el otro 50% estaba en mi ciudad. Claro. Y cuando viajé la última vez a Curicó, la verdad es que, como los elefantes, el hombre vuelve al lugar donde nació, donde se crió. Así que, salvo situaciones muy especiales, tengo decidido en regresar a Curicó. La Corte de Apelaciones, con la salida suya, Víctor, se va a renovar, va a comenzar un proceso de renovación importante también, porque hay otros ministros que prontamente también dejarían. ¿Eso es bueno también para el Poder Judicial? Exactamente, sí, porque a mí me corresponde el próximo año y después me parece que le corresponde a la ministra Marta Jimena Pinto. Claro. Y en un par de años más a la ministra María Isabel San Martín. Así que yo pienso que en unos 4 o 5 años al menos vamos a ver 3 ministros que nos hemos retirado de esta corte, o nos vamos a retirar. Y aquello es bueno, ministro, se lo pregunto, porque generalmente los ministros de corte son personas con mucha experiencia, con mucho bagaje, con mucha carrera en el Poder Judicial, pero que haya una renovación tan drástica como la que puede ocurrir en los próximos 4 a 5 años acá en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ¿es bueno para el Poder Judicial? Sí, yo pienso que es bueno de que se vayan renovando las autoridades judiciales, es positivo. Ministro, y a usted le ha tocado pasar por varios periodos dentro del Poder Judicial, pero ¿cómo evalúa la reforma procesal penal de las últimas 2 décadas? La reforma procesal penal, yo la evalúo positivamente, porque esta reforma se ajustó a los nuevos procedimientos que ya se estaban aplicando en todo el mundo, que consistía en que el juez solamente se dedicara al aspecto jurisdiccional y la investigación quedara en organismos con independencia y totalmente distinto al Poder Judicial. Así que en ese sentido yo creo de que le ha hecho bien a la Administración de Justicia esta reforma procesal. Ministro, usted recién en la entrevista decía que se enamoró en algún momento de Punta Arenas. En los años que lleva en Punta Arenas, sí, la ciudad ha evolucionado para bien y también para mal. Hoy día, al caminar por las calles de Punta Arenas, sabemos que usted lleva un periodo importante de tiempo confinado, que ha estado encerrado por el tema de la pandemia, pero a fines del año pasado o principios de este año le tocó caminar por las calles de Punta Arenas. Hoy día el centro de Punta Arenas está irreconocible. ¿Qué opinión le merece todos los desmanes que ocurrieron especialmente en céntricas esquinas de Punta Arenas? ¿Y qué opinión le merece también que mucha de la gente que participó
en aquellos desmanes hoy día camine libre por las calles de Magallanes? Bueno, en primer lugar, me da tristeza recorrer en este momento las calles de Punta Arenas porque se ven muy solas, muy tristes. Ahora, con respecto a los desmanes, este es un tema que merece un foro, ¿verdad? Entonces, con una respuesta corta, a lo mejor no se alcanzan a abarcar todos los aspectos. Porque evidentemente hay que estudiar, hay que ver, hay que enfocarse en cuáles son las razones que llevaron a estos estallidos sociales. Y después, de qué manera actuaron de la violencia y de qué forma el Poder Judicial también ha actuado para reprimir o para sancionar a aquellos que han infringido la ley. Y estas aristas, evidentemente, que no son simples de explicar y de indicar al mismo tiempo una respuesta completa. Pero por lo mismo, le hago no la misma pregunta, pero sí con otra arista, ministro. ¿Cómo han actuado los diferentes entes del Poder Judicial respecto de este mismo tema? Porque fueron muchos los desmanes, fueron mucha la gente que participó en los desmanes. Sin embargo, los detenidos fueron muchos también, las formalizaciones fueron pocas, los condenados son los menos y los sentenciados solamente son contados con los dedos de una mano. Claro. Sí, lo que pasa es que ahí es donde uno tiene que ver qué aspectos hay que considerar en todas estas situaciones. Porque al menos en lo que respecta al papel que le corresponde al Poder Judicial, el Poder Judicial resuelve en virtud de los hechos que logra acreditar. Y esos hechos los acredita en virtud de las pruebas que se le entregan. Y en función de eso después resuelve. Y al resolver tiene que aplicar la ley. Ahora, si respecto de esos hechos, la ley señala de que las sanciones son de determinada forma, no le queda otra cosa más que aplicar la norma en virtud de las disposiciones legales establecidas al efecto. Así que si en algunas oportunidades las personas quedaron en libertad, es porque de acuerdo a esos hechos determinados por el tribunal, de acuerdo a las pruebas que le aportaron los intervinientes, es porque realmente era la norma que había que aplicar en ese momento. Claro, pero ahí el trabajo ha sido deficitario quizás de Fiscalía, o también el problema puede ser derivado y puede venir de las diversas policías, ministro. Claro, es que ahí también tenemos otra situación especial, porque el Poder Judicial es un poder, no obstante de que tiene que cumplir con algunas funciones que son propias de un servicio. Ahora, nosotros tenemos una forma de actuar y que es en función de las normas legales que establecen de qué manera se debe aplicar la ley. El Ministerio Público tiene otra función, tiene otros códigos. La función de ellos es investigar, y para investigar la ley le señala entonces cuáles son los mecanismos que tiene al efecto. Y las policías también tienen otros protocolos, y esos protocolos son distintos a los que tenemos nosotros. Y en ese aspecto, evidentemente que siempre yo he señalado de que no puedo yo entrar a calificar, a criticar o a dar alguna opinión respecto a cómo se debió haber actuado respecto a la investigación, porque frente a eso son los fiscales quienes saben cómo tienen que investigar. Y con respecto a la policía, ellos también. La policía actúa de acuerdo a su protocolo y en función de eso yo evidentemente que no puedo dar ningún tipo de opinión porque no me puedo inmiscuir en organismos respecto a los cuales muchas veces no tengo los conocimientos respecto a la forma como ellos tienen que actuar frente a determinados hechos, y que también hay que considerar que en el caso de los policías ellos son entes totalmente jerarquizados, disciplinados, y actúan en función de
instrucciones y de las órdenes que le emanan los superiores. Ministro, ¿es bueno, por ejemplo, dentro del Ministerio Público, le hago esta pregunta, tener a un fiscal como el fiscal Eugenio Campo hoy día, que está atareado con muchos casos a nivel nacional, por ejemplo, el caso Carabineros Gate o el caso del Hércules C-130? ¿No se desvirtúa un poco la labor de un fiscal regional en específico como para avanzar también en los temas netamente regionales? Sí, la respuesta que le voy a dar más o menos está relacionada con lo mismo que le expresé delante, porque el fiscal regional depende del fiscal nacional. Él es el que establece las pautas de investigación. Y el fiscal nacional, lo ha designado él para causas que son de mucha importancia y trascendencia para el país. Es porque, sin lugar a duda, ha considerado de que él tiene la capacidad como para investigar estos hechos que son de gran trascendencia. Esas son políticas que le corresponden al fiscal judicial. Es decir, yo no puedo entrar a dar una opinión sobre la forma como está actuando, ya sea positiva o negativamente. Ministro, en su larga trayectoria... Nosotros también tenemos protocolos, también recibimos instrucciones de la Corte Suprema, de la misma ley, y tampoco nos gusta de que otras personas sin tener los conocimientos sobre la materia emitan algún tipo de opinión. Ministro, en su larga trayectoria en el Poder Judicial, ¿usted había visto alguna vez el vandalismo, la destrucción que se vio en los últimos meses a nivel nacional y además el vandalismo y la destrucción que usted pudo apreciar in situ acá en Punta Arenas? No, yo desde que tengo razón, es decir, nunca he vivido, es decir, nunca conocí una situación así como esa. Yo estuve en el periodo de la Unidad Popular del año 70 hasta el 73, vivía en Santiago, estaba estudiando en la universidad, que fue un momento también bastante crítico para nuestro país. Hubo evidentemente también mucha tensión, actos de violencia, pero de acuerdo, es decir, pero de la magnitud de lo que ocurrió, no fueron tan grandes. Ministro, ¿qué siente con el accionar arbitrario en algunas ocasiones de parte del Estado contra las personas? ¿Qué siente la Corte respecto de algunas decisiones arbitrarias que toma el Estado y que finalmente terminan perjudicando a los seres individuales, a las personas comunes y corrientes en nuestro país? Pero, ¿qué acto arbitrario del Estado me podría explicar usted así concretamente? Concretamente, determinaciones que se toman y que definitivamente son más arbitrarias y que perjudican enormemente a las personas por sobre las regulaciones que tiene que establecer el Estado. No sé si me entienden al respecto. Claro, es que cuando usted habla del Estado, incluye a todas las instituciones. Claro. Entonces, cuando hablamos de Estado, incluimos a todas las instituciones, y cuando hablamos de gobierno, solamente es el gobierno. Es decir, usted me está hablando del Estado en conjunto. Claro. Ya. Bueno, el Estado en conjunto está regulado por normas jurídicas. Ahora, las normas jurídicas se tienen que aplicar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Se deben interpretar de determinada manera. Y cuando esas normas transgreden los derechos de las personas, el Estado también le otorga las posibilidades para que recurran ante los tribunales con el objeto de atacar esa norma o esa conducta o esa actitud. Es decir, si el Estado comete algún acto arbitrario a través de algún tipo de institución, existen las acciones respectivas para recurrir ante los tribunales y enmendar esos errores o esas malas actuaciones. Ministro, en estos mismos micrófonos, hace un tiempo el presidente del Colegio de Abogados
de la región de Magallanes, se quejaba fuertemente de la problemática que hay en el juzgado laboral acá en la región de Magallanes. Claudia Ortiz está totalmente sobrepasada. ¿No hay alguna solución, no hay alguna posibilidad de que el tema se solucione a la brevedad? Porque más aún ahora, en este estado de pandemia, es peor la recarga laboral que está teniendo el juzgado laboral. Claro, bueno, esa es una situación que nos tiene a nosotros muy preocupados. Llevamos muchos años solicitando a las distintas autoridades sobre el problema que tenemos en la justicia laboral. Esto lo hemos expresado a la Corte Suprema, e incluso tenemos un expediente aquí en la Corte de Apelaciones que está relacionado exclusivamente con la creación o el nombramiento de un nuevo juez. Se lo hemos hecho presente a los ministros de Justicia que han llegado a la Corte. Se lo hemos dado a conocer a los parlamentarios. Y todos señalan que están de acuerdo con nuestras peticiones, pero que ya se verá la oportunidad para solucionar el problema. Así es que incluso este año, cuando recién asumí como presidente, yo había sido autorizado por la Corte para concurrir a Santiago y entrevistarme con todas las autoridades y hacer presente esta situación, porque realmente el trabajo que tiene en este momento la magistrada Claudia Ortiz excede a la capacidad que puede tener un juez para resolver tantos problemas que se ven en el ámbito laboral. Así que estamos muy preocupados y seguimos insistiendo, y creo que llegará el día, me parece muy pronto, en que las autoridades consideren que realmente esta es una necesidad no solamente de la Corte, sino que de la ciudadanía toda. Ministro, volvemos en parte al inicio de la entrevista para preguntarle cómo está siendo desarrollado el trabajo del Poder Judicial acá en la región de Magallanes vía Zoom. Los juicios son vía Zoom. Ya. El otro día también nos señalaba la problemática del abogado. El presidente regional del Colegio de Abogados también nos señalaba esa problemática. Los juicios no se pueden desarrollar de la forma en que debiera ser presencialmente. ¿Lo ha afectado mucho? Mire, la verdad es que es bueno, y le agradezco yo esta pregunta, porque sé que esta entrevista, ¿no es cierto?, el barómetro lo escucha mucha gente. Yo le quiero informar a usted y al mismo tiempo a toda la comunidad de Magallanes que tenga la completa seguridad de que el trabajo que se ha hecho ha sido óptimo. Yo acabo de tener en este momento una reunión con el CEREMI de Justicia en el cual participaron todos los estamentos que están relacionados con la justicia penal. Y hay consenso en que se ha realizado el trabajo de la mejor manera, respetando las disposiciones que estamos recibiendo de la Corte Suprema, en la que hemos tenido la colaboración de los policías, de los jueces, administradores y funcionarios, policías, sí. Y todos, ¿no es cierto?, están de acuerdo en que realmente lo que se ha hecho es muy positivo, muy distinto a muchas regiones del país en las cuales se han producido muchos problemas. Estamos nosotros muy atentos a todo. Yo personalmente estoy continuamente conversando con los jueces, con los administradores de la región, preguntándole cuáles son los problemas que están teniendo y los vamos solucionando. Los problemas, por ejemplo, de las notarías que se estaba produciendo también
hemos tomado las medidas de manera tal de que su funcionamiento y la atención al público sea con la mayor garantía y la mejor atención al público. Entonces, yo creo de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno, ha sido positivo. Tomamos las medidas desde un principio, respetando fundamentalmente la salud de los funcionarios, la salud de los usuarios, la salud de los intervinientes, siguiendo las pautas de la Corte Suprema, en el sentido de que tenemos que privilegiar el teletrabajo por sobre el funcionamiento presencial. Así que así lo hemos hecho. Estamos atentos a todos los requerimientos, pero todo en función de mantener la garantía, y cuando hay que hacer alguna audiencia presencial, esta audiencia se hará con todos los recuerdos sanitarios, porque si no los tiene, ¿no es cierto?, no puede la audiencia, porque por sobre todo está el respeto y el derecho a la salud y a la vida de la persona. ¿No ha habido algún atraso mayor en esta temática, ministro? Sí, evidentemente, sí, por supuesto. Es decir, estamos en una situación muy especial. El atraso se está produciendo en los juicios del Tribunal de Juicio Oral lo Penal, en la causa también de garantía, que por incumplimiento del estado de excepción se tienen que reprogramar las audiencias. Así que eso evidentemente que va a traer un atraso. Estamos todos conscientes, pero sabemos que son los costos que estamos todos sufriendo por esta situación accidental, inesperada, que estamos todos viviendo. Así que estamos conscientes y preparados para solucionar el problema. Yo le puedo decir, por ejemplo, de que de acuerdo a la reprogramación que está haciendo el Tribunal de Juicio Oral lo Penal, hay audiencias que están fijadas en este momento para febrero del próximo año. Claro. Entonces, es una triste realidad, pero bueno, tenemos que aceptarla y saber afrontarla con la prudencia que en este caso amerita la situación. Y la prudencia está en el respeto a las personas, asegurándole un ingreso a nuestros tribunales, protegiendo fundamentalmente la salud de ellos. Ministro, será muy difícil para todo el ciudadano chileno olvidar el 18 de octubre del año pasado, pero para el Poder Judicial, en especial para la Corte Suprema, también va a ser muy difícil olvidarse de Punta Arenas aquel día. Ese día, viernes 18 de octubre de 2019, el Pleno de la Corte Suprema estaba sesionando acá, en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Claro, así es. Y ese día 18 de octubre, nosotros estábamos despidiendo a los Supremos aquí en el Club de la Unión. Ahí, claro. Estábamos todos reunidos y cada vez escuchábamos aterrorizados todo lo que está pasando. A tal punto que esa noche, una vez que terminó esta cena de despedida, la Corte Suprema se reunió en pleno. Es decir, nosotros nos fuimos y ellos quedaron ahí en reunión, ¿cómo se llama aquí en términos jurídicos? El pleno, es decir, todos en conjunto, tomando algún tipo de decisiones, y una de esas fue que el presidente tenía que inmediatamente regresar a Santiago, y los Supremos después se tenían que ir en los aviones comerciales, pero tampoco hubo aviones, así que tuvieron que irse ellos en un avión militar, tuvieron que regresar a Santiago. Entonces, claro, para ellos también va a quedar por siempre el recuerdo de ese 18 de octubre, que estaban muy contentos con las atenciones que se le habían brindado, muy contentos con la ciudad, y al final tuvieron este final inesperado.
Ministro, para comenzar a terminar, la región de Magallanes cuenta con muy buenos jueces, cuenta con una muy buena renovación que puede venir en cuanto a la Corte de Apelaciones. ¿Usted confía en que los próximos designados, quizás como ministro de Corte de Apelaciones, sean gente vinculada a la región de Magallanes, pese a que pueden postular de todo el país, pero quizás no todos piensan como Víctor Stenger en venirse a Magallanes? Bueno, yo personalmente hablo muy bien, pues entonces yo pienso que van a haber muchos interesados, porque yo hablo muy bien de Magallanes, así que por ese aspecto no hay problema. Es decir, yo pienso que van a haber muchos interesados, pero parece que la tendencia siempre es privilegiar a la gente de la región, porque ahora mismo nombraron al fiscal y que era juez de garantía. ¿Al fiscal judicial? Claro, fiscal judicial que nombraron A Pablo Miño. era de aquí de la región, claro. Era de la región. O sea, hombre asentado en la región igual que usted, porque también es curicano. Y por eso es que es bueno. Claro, claro. Ministro, ¿qué recuerdo se va a llevar usted de la región de...? ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué se ríe usted? Porque yo también soy nacido en esa tierra, pero afincado acá ya hace 12 años. Ministro, 12 años. ¿qué recuerdo, Sí. ¿qué recuerdo se va a llevar usted de esta tierra hermosa de Magallanes? Bueno, el recuerdo de su gente, una gente muy solidaria, muy solidaria. Todavía aquí se sigue viviendo como eran las antiguas provincias, en el que la gente hace mucha vida de familia, no hay congestión, no hay contaminación. Bueno, y desde el punto de vista natural, que son belleza que tienen el reconocimiento de todo el mundo. Entonces, pero aparte de la belleza, yo creo que es la calidez de su gente, la solidaridad de su gente. Yo creo que eso es algo que ojalá por siempre mantengan los magallánicos, porque eso también nos ayuda a sentirnos más contentos en esta ciudad. Ministro, respecto finalmente al tema que le atañe a mucha gente en Magallanes y que dice relación también con el Poder Judicial, ¿no hay una deuda pendiente con muchos casos, ministro, sin resolver acá en la región de Magallanes? Muchos hechos delictuales que han quedado en el olvido. Por ejemplo, nosotros una gran ministra, doña Marta Jimena Pinto, que está abocada de lleno en resolver todos estos problemas. Es decir, yo creo que en ese aspecto la comunidad tiene que estar muy tranquila, porque quien está a cargo de estos casos es una ministra muy capacitada, muy proba, muy ética, y que está entregando lo mejor de sí para darle solución a estos problemas que inquietan y han preocupado por mucho tiempo a la ciudadanía. Usted se refiere, ministro, principalmente al caso de Ricardo Árex. Y también el otro de los derechos humanos, porque ella está a cargo de los derechos humanos. Claro. Y del caso Árex. Claro. Pero también hay otro... Es decir, todo lo que está en sus manos, que son esas dos aristas. Claro. Pero también hay otros casos más recientes, ministro, que da pena, porque nosotros como medio de comunicación también hablamos con la familia. Le nombro el caso de Irma Solís, la profesora chillaneja, un misterio sin resolver. Hace 4 años se... Claro, pero ese caso yo no sé, pero aún continúa en la Fiscalía. También continúa en la Fiscalía, por eso también se lo pregunto. Claro, es decir, todavía no está judicializado, porque en el sentido de que no hay formalización. Pero aún no, al menos sentencia al menos parece que no hay en esa causa. No, y tampoco tengo conocimiento yo de que haya llegado algo a la Corte, y a la Corte. Claro, le nombro otros casos emblemáticos de los últimos años: José Márquez, el desabollador, también el caso de Elizabeth Mella, una mujer que fue asesinada y quemada en su hogar ahora el 13 de marzo, precisamente el día que se cumplía el día de la mujer en la región de Magallanes, y que después, con todo el tema de la pandemia, al parecer se olvidaron del caso de Elizabeth Mella. ¿Es una deuda pendiente, ministro, que se tiene en Magallanes? Sí, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que
que hacer una división, porque el primero que participa en este tipo de hechos es la Fiscalía. Claro. ¿Ah? La Fiscalía es la que investiga, y después de la investigación ella puede tomar varias decisiones. Y cuando realmente tiene ya las pruebas, tiene antecedentes como para considerar que una persona ha tenido participación en ese delito que ya está determinado, entonces ahí ya comienza a actuar la justicia ordinaria, es decir, en este caso es el juzgado de garantía, a través de la formalización. Pero después sigue la investigación con el Ministerio Público. Entonces, gran parte de la acción le corresponde en este momento al Ministerio Público. Son ellos los que tienen que seguir investigando y después de pasar de la etapa de la formalización, tienen que continuar con la etapa de la acusación, y si hay mérito, bueno, continuar después en el Tribunal de Juicio Oral. ¿Por qué cree, ministro, que ha tardado tanto eso? ¿Sí? ¿Por qué cree que ha tardado tanto ese actuar de la Fiscalía en estos casos? Yo no sé, porque a lo mejor es un asunto que le corresponde al Ministerio Público responder, porque yo estoy acá en la Corte, ¿no es cierto? Y en la Corte nosotros conocemos de las resoluciones que han sido recurridas, ya sea a través de los recursos de apelaciones o de nulidad. Claro. Entonces, el espíritu de la reforma procesal penal es que el juez entre lo menos contaminado a conocer de los hechos. Entonces, eso mismo hace de que muchas veces nosotros no nos interesemos por saber qué es lo que está ocurriendo en las otras instancias. Porque cuando tenemos que resolver, tenemos que hacerlo, ojalá sin tener conocimiento de nada. Ok, ministro, le quiero agradecer hoy día el habernos abierto las puertas ahí de la Corte de Apelaciones para estar conversando en directo con el Barómetro de Pingüino Televisión. Bueno, las puertas siempre van a estar abiertas, pues, don Juan Ignacio. Muchas gracias, coterráneo. Muchas gracias a usted por haberme dado la oportunidad para dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo en esta etapa tan importante y dolorosa que está sufriendo nuestro país. Así es. Y reiterarle y que estén tranquilas de que nosotros como Poder Judicial estamos entregando lo mejor para que realmente el sufrimiento desde el punto de vista de la transgresión de las normas jurídicas sea el menor. De que estamos contribuyendo, ¿no es cierto?, para que esta pandemia la sepan llevar de la mejor forma. Muchas gracias, ministro. Un abrazo apretado a la distancia, un abrazo virtual y saludo a todo su equipo que ha tenido la deferencia de facilitarnos la labor en esta entrevista. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso.